La otra noche buscó una chica, pero qué chica tan hermosota y se la... Como cada viernes toca cerrar este espacio de Más de Uno en Onda Cero Puertollano. También saludamos en este caso a los espectadores de IMAX Televisión que se conecten ahora a esta tramo final del Más de Uno en Onda Cero. Y ya saben, todos los viernes cerca de 1:30, 2 menos 20, tenemos aquí al doctor Camilo, que en estas semanas pues estamos hablando de cosas importantes, ¿no?, relacionadas con el verano. Hablamos de la deshidratación la semana pasada, y en esta, ¿de qué nos toca hablar? Nos toca hablar de la hipotensión, ¿sí? Por eso es que la canción que trajimos de entrada, que era de Margarita y su Sonora, ¿sí? Yo no la he sonado nunca en mi vida antes, ¿no? Pero habla de una cosa que es muy característica, que es gente mayor con tensión baja, o que se baja o se le baja la tensión con prácticamente cualquier cosa. Pero es que la hipotensión, que es simplemente una forma bonita de decir tensión baja, pues es cuando la tensión está menor de lo que llamamos lo normal, ¿sí? Y acuérdate que en medicina lo normal no es un valor absoluto, es un valor estadístico. Es decir, es lo que con más frecuencia aparece. Y nosotros hemos optado porque lo normal de tensión es 120/80. Teóricamente, cualquier cosa que esté por debajo de ese 120/80 lo consideramos ya hipotensión. Pero estadísticamente, ¿sí?, la tensión o hipotensión es cuando estás por debajo de, o es igual a 90/60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas, cuando tienen ese tipo de tensión, ya están, como dicen en una novela que comenzamos a ver ahora, dice, ya estamos a los negros, porque así ya no podemos, oiga. ¿No? Bueno, y lo que pasa cuando tiene la tensión baja es que el flujo sanguíneo es mucho menor, la oxigenación es mucho menor, y el volumen sanguíneo que llega al cuerpo, a los órganos del cuerpo, también es mucho menor. Pues con lo cual, pues, el corazón puede fallar, el cerebro recibe menos sangre, con lo cual, pues, se te pone y se te aturde, o estás tontón, ¿sí? Y puede haber, para esas hipotensiones, puede haber muchas causas. Pero sí que tenemos que tener presente de que la tensión arterial, que es simplemente la resistencia que ofrecen las arterias al golpe del latido cardíaco para mantener un flujo sanguíneo, no es igual en todo el cuerpo. No es lo mismo la tensión arterial que tienes en los brazos, que tienes en el tórax, o en el abdomen, o en las piernas. Esto es debido, por una parte, al efecto de la gravedad, ¿sí? Cuando tú estás de pie, pues, por ejemplo, las venas necesitan tener una resistencia mayor al efecto de la gravedad para que llegue suficiente sangre al corazón para que se llene y pueda latir otra vez y enviar sangre por las arterias otra vez hacia la periferia. Pero si no le llega suficiente, pues entonces el corazón o late menos o late con menos volumen, y entonces cuando no se sostiene esa tensión que se necesita para que la sangre llegue a todas partes, y el cuerpo dice, cuerpo a tierra, y para el suelo van a dar, ¿no? Ahora, a lo largo del día la tensión puede variar. No es lo mismo la tensión que tienes cuando te despiertas, la que vas generando a lo largo de la mañana con tus actividades, la que te aparece después de que te has echado una buena comidita, ¿sí?, incluyendo las ganas de la siestecita, que eso también incluye. ¿Sí? La tarde puede ser para muchas personas una hora del día que se acompaña de una hipotensión, digamos, normal, ¿sí? Y porque te va alistando para que te puedas a dormir. Pero la tensión arterial no solamente varía a lo largo del día, varía a lo largo de la edad. Entonces no es lo mismo la tensión que tiene un niño a la que tiene un adolescente, a la que tiene un adulto, a la que tiene una persona mayor. El cuerpo reacciona diferente. Cuando yo era estudiante de medicina, sí que nos enseñaban muchísimo a tener un cálculo de la variabilidad de la tensión según la edad de la persona, para que esa persona se pudiera mantener no solo en pie, sino consciente. Entonces decían, bueno, una persona normal, digamos cualquier edad, tiene 120/80, pero una persona de 70 pues puede tener 140/90 como normal.
y una persona más mayor puede tener hasta 160, 100 como una cosa normal. Por eso es que muchas veces hoy te encuentras con esa insistencia que tienen los cardiólogos de que todos los pacientes tienen que tener 120, 70, sí o incluso menos. Pues tú llegas y ves una persona de 70, 80 años que lo tiene con un tratamiento hipertensivo cuando tiene una hipertensión fisiológica por la edad y tú los ves todo el tiempo agotados, con la cabeza que no les da, como atontados, que no les cuesta trabajo pensar. Y es porque para ellos, aunque sí, claro, están en los 120, 70 que le has pedido al cardiólogo, pues están hipotensos y entonces les cuesta trabajo. La tensión arterial, ya que estamos hablando de ella, pues tiene dos valores cuando la mides. Lo que llaman el valor alto o superior, que es el sistólico, o el valor bajo, inferior, que es la diastólica. La presión sistólica es la fuerza, mide la fuerza con que el corazón manda la sangre hacia la periferia. También la fuerza de la sangre ha mandado el micrófono. Un segundo, y hablando de tema de la tensión, que en este caso sí que me gustaría hacerte una pregunta en este caso. ¿Cuándo es el mejor momento para tomarse la tensión? No hay momento, porque al final, como has comentado, los valores cambian a lo largo del día. No hay momento, ¿no? El momento es, tú llegas a tomarte la tensión y lo ideal sería esperar sentado en reposo y dejándola sin hueso tranquila por lo menos 5 minutos. ¿Sí? Y al pasar esos 5 minutos sí tomas la tensión. Ahora, lo tradicional era llegar, sentarte, ponerte el esfingomanómetro y tomaba la tensión. ¡Ah, mira qué buena tensión, maravilloso! ¿No? Entonces tú pones y oías también lo que se llaman los ruidos de Korokov, que ese es el que oye ahí. Ahora no, con los electrónicos es más difícil tomar la tensión, aunque parezca más fácil, ¿sí? Porque fallan mucho los sensores. Entonces, tú dirías, por ejemplo, a Marta, no hay manera de tomar la tensión, el tensiómetro electrónico no se niega rotundamente a tomar la tensión. ¿Por qué? Nadie sabe. Le ha caído gorda, no le gusta, la arteria es flaca, vaya uno a saber, ¿sí? Entonces, sí que se utiliza la técnica de las 3 tomas consecutivas. Toman la tensión una vez, la desechas el valor que te dé, toman la segunda tensión la segunda vez, desechas el valor que te da y toman la tercera tensión y entonces ese valor final es el que te va a reflejar la tensión real de la persona. Eso parece, la explicación parece que viene dada por un lado porque el tomarla así sucesivamente 3 veces dejando un pequeño intervalo entre una toma y la otra hace que la persona se estabilice. Hay mucha gente que se pone nerviosa porque le van a tomar la tensión y la tendré alta y eso hace que salga un valor, se llama hipertensión de bata blanca cuando es muy, muy llamativo. Pero la otra parece ser que el aparato, la electrónica, parece que necesita como autocalibrarse, ¿sí? Y entonces es en esas 2 tomas previas que busca calibrarse y a la tercera es cuando ya teóricamente el sensor ya va funcionando correctamente. Entonces te refleja la tensión verdadera que tiene el paciente. De tal manera de que si decimos que una tensión alta es mala para el organismo porque con el tiempo puede dañar los órganos a los cuales llega la sangre alta, ¿sí? Por eso tenemos lesiones hepáticas, renales, cerebrales, cardíacas, etc. La tensión baja también puede ser mala porque no llega suficiente sangre y suficiente oxígeno y suficientes nutrientes a los diferentes órganos. Ahora, como decíamos, la tensión es variable a lo largo del día, a lo largo de la edad, pero también a cada persona. Hay personas que normalmente tienden a buscar o a tener tensiones relativamente bajas, es decir, tienen un 10-60, un 11-60, que no les parece, que entre otras cosas, ahora que hago en cuenta, decir 10-60, 11-60 está mal dicho, porque eso sería medirlo en centímetros de agua, y nosotros medimos la tensión en milímetros de mercurio, con lo cual tendríamos que decir 120, 70 o 110, 60 o lo que sea. Pero bueno, pero para esa gente es normal.
Y entonces cuando te dicen, no, si yo normalmente tengo la tensión, dices, mira, tienes la tensión bajita. Ah, no, si yo normalmente tengo la tensión bajita. Mientras no te síntomas esa tensión bajita, para esa persona es normal. Como para algunas personas es normal tener la tensión ligeramente alta, 140-90, ¿sí? Y no da síntomas ni produce lesiones, ¿sí? Pepe. Se tiró para la fori buscando un clandestino, con la mala en la cola y con la perra engancha. Un peñón de moli cargaba en los bolsillos, prendió un taco de mar y un empezó a fumar. Y después de 2 patas le dio la válida, se le encaramó el mono y no quiere bajar. Una nota para los locos no dicen nada. Na, 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 na. Que ya que moriré, que ya que moriré, que ya que moriré, que ya que moriré. Un clandestino le pingó de todos los bloques calentón. Añañi con la chipa y Mira. Tenemos aquí al doctor en su versión más moderna, aunque yo creo que le habrá traído quebraderos de cabeza. Pero los que tú quieras, mira, este tiene que ser o costeño colombiano o costeño caribeño continental, no es de las islas. Por la forma, por la expresión que utiliza en el nombre de esta canción, que es La Pálida. Es que en muchas partes, sobre todo en Latinoamérica, se utiliza la expresión de me dio la pálida, para decir tengo un bajón de tensión. ¿Por qué? Pues porque la pálida expresa en una sola palabra la mayoría de los síntomas que tienes cuando tienes una bajada de tensión. Es decir, me siento mareado, estoy somnoliento, tengo la visión borrosa, me pongo pálido, sudo frío, tengo una sensación de debilidad o me siento fatigado, me da como mareo, tengo algo de sensación vertiginosa, me falta de sensación de tener atención, tengo como decía, la piel pálida, fría y sudorosa, ¿no? Pues todo eso son pues los síntomas de la bajada de tensión. Ahora, eso lo puedes acompañar con tener de pronto un pulso acelerado, una respiración acelerada, y donde no hay alguien por ahí cerquita, patapum, para el suelo vas a dar, ¿sí? En parte porque, claro, al bajarse la tensión y el cerebro recibir menos sangre, pues dice, yo entro en suspensión, pero también porque es una forma reactiva del cuerpo al entender que si estás de pie, necesito mantener una tensión, pero cuando estoy en el suelo, mi tensión se distribuye uniformemente por todo el organismo, con lo cual tiendo a recuperarme de esa bajada de tensión. Ahora, sí que existen varios tipos de tensión, de hipotensión. Uno es lo que se llama la hipotensión ortostática. Es esa bajadita normalmente de tensión que te da cuando estás sentado o estás acostado y te levantas súbitamente y de pronto dices, madre, sientes como que el mundo se te mueve un poquito y te tienes que quedar quieto y pasa en un instante. A veces puede durar más de un instante, más de unos segundos, puede durar un minuto o algo así, pero termina por pasar solo, ¿sí? Y es porque por alguna razón, la que sea, ¿sí? El organismo ha tenido tiempo de reaccionar para producir una contracción vascular periférica y hacer que la tensión se mantenga. Sigue manteniendo, al momento de levantarte, sigue teniendo la tensión del cuerpo en reposo, ¿sí? Y por eso no es capaz de reaccionar, que es más o menos una bajada de entre 10 y 20 milímetros de mercurio sobre la tensión normal que le precedía. En este sentido tiene mucha importancia también, por lo que entiendo, el peso o el sobrepeso que pueda tener la persona, claro, con esa bajada. Eso influye bastante. Todo ese tipo de cosas. Eso también puede de pronto llegar y ser que no simplemente tuviste esa sensación de bajonazo, sino que simplemente te levantas y te vas para el suelo de una vez, te desmayas, tienes un pequeño síncope. O en algunas personas, por efecto de la medicación que toman para la tensión, para trastornos cardiológicos, puede producir el mismo fenómeno. No deja que el cuerpo reaccione con rapidez a los cambios posturales. Otra es la hipotensión postprandial, que se produce después de comer. Entre 1 hora y 2 horas después puedes tener una bajada de tensión un poquito más sostenida, más generalizada, y es porque era la expresión médica de lo que las mamás siempre te decían: ¡que se quiete! No corra, no ve que está haciendo la digestión, que la sangre se le fue toda para el estómago. Eso es lo que decían las mamás de antes. Hoy no les hacemos ni puto caso, pero bueno, ¿no? Pero es cierto,
toda la sangre se fluye con mayor cantidad hacia el intestino, hacia los órganos digestivos, y entonces por decirlo de alguna manera, está robando flujo sanguíneo periférico para centrarlo en el proceso digestivo. Y como entonces eso hace que tu cuerpo reaccione lentamente, puedes tener bajadas de tensión importantes. Eso también es una de las razones por la cual, digamos, las personas un poquito ya mayorcitas, no mucho como nosotros, pues nos da esa siestecita tan rica, esa ganita de echarnos la dormidita después de la comida. ¿Ves? Ahora, otra de las cosas que se llama la hipotensión mediada neuralmente, bonito nombre, pero simplemente que por alguna razón en gente adulta joven o en niños, ¿sí?, la parte neurológica no está del todo madura y puede reaccionar lentamente a un cambio postural, haciendo que se te baje la tensión. Y la última forma de hipotensión, que es la severa, que es el shock. No el shock, como dicen los españoles, sino el shock o choque, que es una bajada de tensión muy severa que pone en peligro tu vida, y puede ser, por ejemplo, cuando tienes una hemorragia severa, una reacción anafiláctica, un problema infeccioso, una temperatura muy alta, una fiebre tremenda, ¿sí? Y entonces eso puede ponerte en peligro de que puedas vivir o no. Ahora, causas de hipotensión hay muchas, pero vamos a nombrar así rapidito las más comunes. Pues, por ejemplo, el que está con una respiración de tipo ansiosa. Eso le funciona divinamente a los perros, pero a los humanos nos va fatal, ¿sí? Ciertas comidas, ciertas bebidas, ciertos medicamentos también te van a producir el estrés, el alcohol, medicamentos como los ansiolíticos, como los antidepresivos tricíclicos, como los diuréticos, básicamente cualquier medicación para el corazón o la tensión pueden producir hipotensión, algunos analgésicos. Todos los medicamentos para la disfunción eréctil, es decir, se te sube una cosa pero se te baja otra. No todo es vida en esta vida. La vida son se podría decir que son la vida son subida y bajada, mejor dicho. Las enfermedades o lesiones endocrinas como la enfermedad de Addison o la diabetes pueden producirlo. Cambios en el ritmo cardíaco, no estar deshidratado, que lo hemos hablado usted, o tener un golpe de calor, o tener una insolación, que será el tema que hablaremos la semana que viene, que no es lo mismo golpe de calor que insolación. Y recordamos, ya aprovechando que hemos hablado de deshidratación, hablaremos de la semana que viene de la insolación, de que todos estos programas, aparte de que los pueden ver en televisión, también los tienen en el canal de YouTube de Más Televisión, en el que pueden verlos las veces que quieran, buscando pues el Más de Uno, Doctor Camilo, el tema del que tratemos en cuestión, y ahí podrán escuchar todos y cada uno de estos programas, así como las secciones que también tenemos en la radio y la información también que tenemos todos los días en IMAX Televisión. ¿Ves? Ahora, hay algunas enfermedades que, digamos, normalmente pueden constar con hipotensión. Entonces, por ejemplo, las embarazadas, ciertas enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades endocrinas, como habíamos hablado, la enfermedad de Addison o la diabetes, las pérdidas de sangre, las anemias, pero si tú pierdes sangre porque te han hecho un tajo, como dicen en algunos países, te han medido el aceite, ¿no? Pues entonces también una infección por el problema del posible choque séptico, las reacciones alérgicas como la anafilaxia, o cuando tú estás malnutrido, puedes tener también problemas. No confundir la desnutrición con la malnutrición. Tú de pronto puedes ver, como ves en la tele, de países de muy tercermundistas, que a veces son niños que parecen como popochitos, gorditos, cachetones, pues no están bien nutridos, están inflados a punta de carbohidratos, y carbohidratos de baja calidad proteínica. Entonces se inflan, pero no están alimentados. ¿Ves? Y entonces finalmente dice uno, ¿tenemos tiempo de un poquito más de música? Ponemos un poquito más de música. Eso es. Yes. When I cough, when I swallow, when air stems a viscous which is hollow, Shine Drager, Riley Day,
Zadie, don't forget Guillain-Barré. Mira, cuando estábamos rebuscando otra vez con Pepe la canción, esta se llama hipotensión ortostática. Orthostatic hypotension, para que suene así bonito en inglés, ¿sí? Pero claro, ya hablamos de hipotensión ortostática, pero es para que no se nos olvide que es una cosa que es muy frecuente, ¿no? Y quien interpreta esto es una orquesta subsidiaria de otra orquesta que se hizo muy famosa entre los 80 y los 90, que fue la Boston Pops, una orquesta juvenil que se hizo pero muy famosa, y sacaron muchísimos discos, pero de pronto se hizo tan grande que la dividieron en secciones y esta es la South Boston Pops, ¿sí? Así que la del sur y la del norte, para que y como decía aquel otro, del sur también existe, ¿no? Pero esto es simplemente para que, al recordar de que podemos tener episodios de tensión baja, en principio normalmente no tienen por qué ser preocupantes, pero si se vuelve frecuente, es decir, con una relativa frecuencia, varias veces al día, varias veces a la semana, o más o menos con alguna regularidad se repiten esos episodios de hipotensión, hay que buscar una causa. No centraros en que, jolines, es que estamos en la tercera hora de calor y con este calor que hace, mira cómo me siento de maluco y tal. No centrarse uno por lo sencillo. ¿Por qué no buscar de pronto si tienes una enfermedad cardíaca oculta? O por qué no pensar si tienes una enfermedad endocrina oculta que se está manifestando ahora precisamente por los episodios de calor, con episodios de hipotensión. O si tienes un problema renal que no te permite que retengas fácilmente los líquidos en el organismo. Siempre cuando una cosa se vuelve repetitiva y no puedes darle una asignación, digamos, evidente a lo largo de las repeticiones, siempre es mejor que te hagan un estudio para saber por qué comienzas a tener esa tensión bajita. De pronto puede ser simplemente que es que estás sobredosificado de medicamentos para la tensión, ¿sí? Fíjate que por intentar cumplir ese parámetro de normalidad que buscan ahora los cardiólogos, te pueden tomar 5 o 6 medicamentos para la tensión a la vez. Tú crees que te estás tomando 1 o 2, pero mentira que no. Porque, haz de cuenta, por ejemplo, el que me tomo yo para la tensión por las mañanas, es un medicamento triple, en una sola pastillita van 3, ¿sí? Y a la noche me tomo otro y ya son 4. Pero hay gente que se toma más, porque además les agregan que de pronto vamos a ponerle un beta bloqueador para que el corazón lata con más fuerza y con más despacito, entonces ya son 5, entonces tener 4 o 5 medicamentos para la tensión hoy en día no es tan raro, porque se busca, no sé, raro, como el papá del curito de la iglesia, no es tan raro porque se busca cumplir ahora con esa regla que tienen los cardiólogos, nada de estar o máximo en los 120, 80 o por debajo. Y ya te digo yo que mucha gente, al intentar cumplir esa norma, la hipotensión, sobre todo la hipotensión ortostática, está servidita. Eso de que se siente uno todo el santo día así como pachucho, desanimado, pero bueno. Ahora, en términos generales, si a ti te da una hipotensión o prevenir una hipotensión, no es sino cumplir normas muy simples, sobre todo en estas épocas en que tenemos tanto calor, que estamos en olas de calor muy frecuentes y muy fuertes. ¿Viste el comparativo que hacían de hace 30 años cuando anunciaban las olas de calor en televisión española? No. ¡Guau! Pues sale la chica del tiempo y dice, pues vamos a tener un calor insoportable y estaremos en los 28, 29 grados y unas noches tropicales de 20 o 21. Y yo decía, jolín, pues a ver, ¿para qué está viviera hoy en día? Con 39, 41 que tuvimos ayer en Puerto Llano. La noche entera estuvimos por los 27, 28 grados, ¿no? Para lo que hace 30 años les parecía así espantoso y horrible. Y después de que no nos digan, ¿no?, de que el cambio climático no se está dando. Pero bueno, lo primero es beber líquidos. Es importante, bebe con frecuencia, bebe sin tener sed. Bebe de manera metódica, sobre todo en los niños, hacerlos beber de manera metódica, pero en las personas mayores también. Recordemos que las personas mayores pierden la sensación de sed y cuando por fin tienen sed quiere decir que ya van muy tarde en su hidratación, ¿sí? La otra que decíamos es
siempre en estos casos, sobre todo si tienes tendencia a la hipotensión, ajusta tu consumo de sal a lo alto, no a lo bajo. Y ya sé que muchos de mis compañeros cardiólogos me van a arrear la madre, la tía y la abuela por decir eso, pero es que si no tienes un poquito de sal en el organismo, ¿sí?, no se retiene el líquido dentro del volumen sanguíneo. Entonces vas a estar siempre muy bien con mucha agüita, pero poco efectiva porque no está donde debe estar, ¿sí? También en algunas personas, sobre todo los que tienen un mal retorno venoso y que con el calor del verano se pone peor, usar medias de compresión, porque eso les va a ayudar a que el retorno venoso sea mejor. Las medias de compresión tienen su truco para que funcionen y sirvan de verdad, y es que hay que ponérselas con las piernas en alto para que las venas estén exsanguinadas. O si no, lo que van a hacer las medias de compresión, si te las pones con los pies hacia abajo, va a hacer que atrape ese volumen venoso, y entonces en lugar de mejorar el retorno, ¿sí?, lo va a lentificar todavía, ¿sí? Si tú ves que una persona dice, ay, estoy mareado, me dio un desmayito, me caí para el suelo porque estoy hipotenso, lo mejor es utilizar, el primer tratamiento siempre es utilizar lo que se llama la posición de Trendelenburg. El nombre es muy bonito, pero la cosa es muy sencilla. Tú estás acostado y le subes los pies, con lo cual mejoras el retorno venoso, haces que la sangre fluya con mayor volumen y mayor velocidad hacia el corazón, para que el corazón pueda enviar a la periferia en su latido otra vez un volumen sanguíneo eficiente para que vuelva a subir la tensión. Con eso la mayoría de la gente recupera rápidamente. Cuando ya se ha recuperado y se ha despertado, no es entonces, ya se despertó, ¿te puedes levantar? ¡No! No te puedes levantar, quédate ahí quietico. ¿A dónde vas? ¿Cómo se dice? ¿Merluzo? ¿Quién dice aquí? Merluzo. ¿A dónde crees que vas? Hay que dejar que el tiempo recupere, que el cuerpo se recupere. Déjalo ahí un ratico con las piernitas en alto. Si tampoco tiene las piernas tan gordas como que no las pueda soportar uno en sus propios hombros un ratico. Lo que sí puedes hacer es incorporarlo un pelín, pues para que pueda comenzar a tomar alguna bebida hidratante o alguna cosita saladita, un caldito de mamá. Estaría mucho mejor que cualquier Aquarius, créeme tú. ¿Ves? Así que, pues bueno, ya la semana que viene hablaremos de otra situación típica del verano, como es la insolación, y hablaremos de las diferencias entre insolación y golpe de calor. Yo sí que quería preguntar una cosa, porque has comentado hidratarse y el tema de la sal. No sé si se pueden combinar las dos con sales minerales, no sé si hay alguna forma de que se pueda hacer hidratarse y también tomar esa sal, o son totalmente independientes. Son totalmente independientes, porque las sales minerales en realidad, por ejemplo, ¿te refieres por ejemplo a la sal del Himalaya, la sal rosada, alguna de esas? Sí, por ejemplo. En realidad son sal común y corriente, solamente que de bonitos colores o alguna cosa así por el estilo, pero es sal. Simplemente no tienes que echarle un montón. Mira, cuando tú eres por ejemplo un hipertenso, lo primero que te hace el médico es quitarte la sal, ¿sí? Y te dice, no puedes comer más de 3 gramos de sal al día. Pero cuando estás en una situación así de calor como esta, el cuerpo necesita retener líquido. Y para eso lo único que tienes es que no volver a los 10 gramos de sal, pero sí puedes volver a los 5. ¿Sí? Ese poquito de más de sal va a ayudarte a que recuperes. Cualquier otro tipo de sal, ¿sí?, pues también te puede ayudar, porque finalmente contienen sal normal de alguna manera. ¿Ves? Pero eso sí que es importante. Y ahora que me acuerdo, ¿te acuerdas que me hablaste de tu Ozempic? Sí. Pues por pura casualidad me han llegado como 3 artículos sobre Ozempic. O sea que ya tengo que preparado el tema que te interesa. Nos escuchan, no nos sé quién estará ahí, por allá pero nos en alguna escuchan, parte en el infinito. porque eso sí que fue un tema que te pedí antes de tratar todos los temas del verano, y es algo que dejaremos pues para próximas semanas. No sé si quieres comentar algo más de lo que hemos hablado en esta tarde de hoy, antes de despedirnos. No, en principio yo creo que es como todas las cosas. Por un lado, estar atentos, sobre todo si tienes factores de riesgo como los medicamentos o la edad, estar atentos. Y la segunda, si te pasa, que los de a tu alrededor no monten un escándalo, sino que te ayuden.
Los nervios, yo se lo he dicho a mucha gente, los nervios matan gente porque no ayudas. Estás, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y con el Dios mío y el Dios mío, pues Dios mío no vino a auxiliar a la persona. ¿Sí? Si no lo auxilias tú y no te guardas control y no tienes un ánimo de poder hacer las cosas, pues vas a dejar que la persona ahí se muera, porque ¿qué vamos a hacer? Tranquilidad en ese sentido y sobre todo lo que siempre dicen, beber agua, hidratarse, que es una de las partes importantes y sobre todo en verano. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos aquí en IMAX Televisión, también en Onda Cero Puertollano. Dar, como siempre, las gracias al doctor Camilo, que se pasa todos y cada uno de los viernes. Y aquí, pues que os deseamos un feliz finde y el lunes a las 12:20 volvemos con más información en Más de Uno en Onda Cero Puertollano. Pasen un buen finde. Adiós. Está muy mal.